Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Señor les bendiga, queridos hermanos. Damos gracias al Señor. Un día más de vida, damos gracias al Señor porque sabemos de que Él nos tiene cosas preparadas para que podamos hacer. Como dice su palabra, Él preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Así que damos gracias al Señor por su gracia y la oportunidad que nos da de poder tener este día más de vida. Y gracias también a cada uno de los que se conecta allí del otro lado, como diríamos, de la pantalla, ¿verdad? Y nos acompaña cada mañana y también a lo largo del día. Y gracias también a cada uno de aquellos hermanos que nos hacen llegar sus comentarios, sus mensajes, sus motivos de oración. También gracias a aquellos que lo retransmiten o lo comparten, ¿verdad? Eh, con sus amigos, ¿sí? Hermanos, estamos viendo allí en 2 de Timoteo capítulo 3, lo que Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, le hace aquella aclaración, aquella advertencia, le explica las acciones que van a estar teniendo estos hermanos, las actitudes, ¿verdad? Y cuál debería ser la acción que él debería tomar, ¿verdad? Cuando dice, pero a estos evita, ¿sí? Vamos a escuchar una música especial, una canción, les voy a compartir, que nos compartió anoche una hermana, Camila Sibiliotti, de allí de Formosa, Argentina. Ella nos compartió esta canción, la escuchamos anoche en la conferencia, pero me gustaría poder escucharla hoy porque también, si bien pareciera que toda la descripción que Pablo le hace a Timoteo, que vamos a estar viendo hoy, eh, es terrible. Sin embargo, no dejamos de confiar en que todo esto es parte de lo que Dios ya sabe, el fundamento está firme y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo continúa habiendo poder. Nuestro Señor Jesucristo sigue estando en su trono, ¿sí? Así que, bueno, compartirles esta canción. Después de eso vamos a orar y nos metemos de lleno con el devocional de hoy. Tantos niños están sin hogar, buscando quien los pueda amar. Esto no es como él lo pensó, no era el plan de Dios. Hay naciones que en guerras están, en el hombre hay quebranto y pesar. Gente muere en la oscuridad sin poder hallar la claridad. Yo llevaré tu compasión al mundo, tu amor quebrantado. Señor, seré tus pies, me entregaré para ver cambiar las almas, proclamaré tu gracia al mundo. Yo diré que en tu nombre hay poder, que en tu nombre hay poder. Amén. Que en su nombre hay poder, ¿sí?
Querido Dios y Padre Celestial, gracias, bendito Dios, porque en tu palabra podemos ver claramente la advertencia, Señor, y cómo en los postreros días las cosas cada vez van a ir empeorando más. Pero Padre, gracias porque sabemos que tú sigues siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tú sigues siendo el soberano sobre la tierra, Señor. Padre, sabemos también de que el fundamento de tu iglesia está firme, Señor. Tú conoces a los tuyos, Señor y Padre Celestial. Gracias porque más allá de toda la apostasía que tú estabas profetizando que iba a suceder y que lo podemos ver claramente también, Señor, en nuestros tiempos, Padre, en tu nombre sigue habiendo poder, tu evangelio sigue siendo poder para salvación a todo aquel que cree. Y amado Dios, ayúdanos a poder ver, entender, reconocer, comprender todo lo que es esta advertencia, las características, Señor, de esta sociedad, pero que también podamos entender y reconocer si hay algo de esto, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que podamos, Señor, no solamente confesarlo, arrepentirnos, sino también alejarnos de todas esas cosas. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu gracia. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir ahí a segunda de Timoteo y nada más tomar un minutito para hacer una aclaración. ¿Sí? Ayer me llamó una hermana y me dijo que por lo que yo había dicho, había entendido como que todos los que estaban trabajando en el área de la salud son unos mafiosos. Y no, no es así. Entiendo, creo y reconozco de que hay muchas personas que están allí dando de su vida, trabajando un montón de horas, que muchas veces ni se les reconoce, ¿sí? Pero es muy diferente los que están trabajando y que realmente le ponen el corazón a eso, a los que muchas veces están manejando organizaciones y se venden, ¿verdad? Como decía alguien, por la plata baila el mono, ¿verdad? Se venden por intereses económicos y no les importa para nada ni la salud, ni el bienestar, ¿verdad? No les importa para nada las familias destruidas que hay con tal de que ellos vayan llenando con cientos de miles de dólares más que ni lo van a poder gastar nunca. Pero así es la avaricia y el amor al dinero que hay, ¿verdad? En aquellos que no conocen a Cristo y lamentablemente también dentro de muchas iglesias. Creo que la corrupción, ¿verdad?, a la que ha llegado la humanidad ha llevado a que hagan cosas terribles. Por eso también no es que yo no crea que no haya un virus, creo que lo hay, creo también que ha sido creado, no me como el cuento ese de que un chinito se comió un murcielaguito, ¿verdad? No sé si se dice así, un murciélago indigestado, ¿verdad? Mentira, no, creo que fue creado, que fue tirado a propósito, que ya algunos tenían los medicamentos para poder sanar y poder hacer comercio de todo esto, ¿verdad? Y bueno, ha matado a miles y miles de personas, ¿verdad? Creo también de que esa realidad la sobredimensionan para manipular con miedo, sí, también lo creo, ¿sí? Creo que las medidas y los protocolos que han impuesto, ¿verdad?, destruyen más la salud que lo que la protegen, sí, también lo creo. No creo que los tapabocas que utilizamos, ¿por qué entonces, por qué no vienen ellos con tapabocas? Cuando hay, bueno, viste, a veces vienen con y acá vamos a decir así en Uruguay, hacemos lo que se puede con lo que se tiene, ¿verdad? Pero vos ves en otros países, pareciera que fueran como que los mandan a la luna, ¿viste? Cuando van a tratar algún caso. El tema de los hisopados, ¿verdad? Cómo rompe, ¿verdad? Esa telita que hay. Si te pueden, hablábamos justamente con esta hermana de que aquí en Uruguay se inventó la forma de poder hacer el examen con sangre, que es muchísimo más efectivo, ¿sí?
no tanto como el hisopado este, que no solamente te destruye eso y te deja esa telita que tenemos ahí en la fosa nasal para poder protegernos de virus, te deja más expuesto todavía, sino que también es recontra inefectivo y muchas veces tira un montón de falsos positivos, o gente que es positiva que no la toma, ¿verdad? Entonces, bueno, era solamente un minuto que quería tomar. Entiendo que hay un virus real, que hay gente que realmente se la está jugando, y entiendo también de que hay un montón de mafiosos que no les importa nada la vida de los seres humanos, simplemente llenar sus bolsillos. Y son las características de esos hombres de estos últimos tiempos. Porque cuando Pablo le habla acá a Timoteo, le está buscando ayudar a que él sea consciente de lo que va a enfrentar. Si bien sabemos de que el Imperio Romano ya estaba, vamos a decir así, atacando la iglesia, la fe, ¿verdad? Pablo le habla acerca de que van a venir cosas aún más peligrosas. Y era importante de que Timoteo pudiera estar preparado para poder combatir, como dice Judas, combatir ardientemente, ¿verdad? Por la fe, ¿sí? Que pudiera reconocer las características, no solamente para identificar el mal, sino también para que él mismo, ¿verdad? Como siervo de Dios, como aquel que tenía que ser sufrido y con mansedumbre, corregir a los que se oponen, bueno, él tenía que también saber estar lejos. Dice, a esos evita, está lo más lejos posible. Ya vamos a llegar ahí. Y obviamente es importante que esas características, esos modos operandi que tienen la iglesia pueda estar advertida. Por ejemplo, vamos a decir así, yo no sé si ha pasado, pero verdad, a veces hacen cadenas, ¿viste? Dice, bueno, están haciendo tal cosa, ¿viste? Pasan por tu casa y te marcan, ¿viste? El modo operandi de algunos que andan marcando casas para después ir a robar. O casas, ¿viste? Bueno, acá viven viejitos nomás, te las marcan, ¿viste? Cómo hacen, ¿verdad? Por ejemplo, cuando te quieren robar, ¿viste? Te muestran modos operandi de estos delincuentes para que uno pueda protegerse, para que uno pueda estar, como quien dice, advertido, ¿verdad? Y en guerra avisada no muere soldado, algo así creo que decía el refrán, ¿verdad? Yo soy medio como el chapulín con los refranes, pero bueno. Lo que sí, a veces uno piensa y dice, bueno, ¿qué va a destruir? Tiempos peligrosos, ¿qué va a destruir la humanidad? ¿Van a ser los desastres naturales? Que ciertamente hemos tenido varios, ¿sí? Eh, Maremotos, tsunamis, volcanes, terremotos. ¿Qué es lo que va a ser una guerra nuclear? ¿Se acuerdan hace unos años atrás cuando estaba una tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte? Que vos decís, en cualquier momento apretan el botoncito y volamos. ¿Qué es lo que va a destruir esta pandemia global? Los cambios climáticos, el terremoto ese que cambió el eje un poquito, ¿verdad? Que algo que nos haga acercarnos un poquito más al sol y nos queme todo. ¿Qué va a destruir? La inteligencia artificial, ¿verdad? Como hacen en las películas, ¿verdad? Donde la inteligencia artificial toma, ¿viste? Vamos a decir, la batuta de la humanidad. ¿O será el hambre mundial, verdad? Y cómo la superpoblación y cómo inventan cosas para poder manejar eso y bajarlo. Saben, tenemos un antecedente de qué es lo que llevó a la humanidad casi al borde de la extinción. Cuando Dios disciplinó, ¿verdad? Porque dice que el pensamiento, el desenfreno que había, la maldad que había, dice que el pensamiento era de continuo hacia el mal. No había momento en que la humanidad no estuviera pensando en cosas que tuvieran que ver con maldad. Y Dios trae el diluvio. Es la maldad del hombre, el corazón del hombre, lo más peligroso que tenemos, por decirlo así. Y por eso acá Pablo le advierte, porque podríamos decir estos tiempos peligrosos, ¿cuáles van a ser? Los que serían antes del rapto, esos dolores, esos principios de dolores de parto. Bueno, no, ya en el tiempo de la iglesia primitiva había tiempos peligrosos.
Y a lo largo de toda la historia de la iglesia había tiempos peligrosos. Algunos dicen, no, bueno, los tiempos peligrosos son en el tiempo de la tribulación, en el Armagedón. No, no. Los tiempos peligrosos son, podríamos decir, desde que vino el Espíritu Santo, desde que empieza la iglesia hasta que termine. Por eso el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan allí en Mateo capítulo 10? Dice así, les voy a leer Mateo capítulo 10, dice, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente como serpientes y sencillos como palomas, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, en medio de lobos rapaces. Tiempos peligrosos, hasta que Él venga a buscar a su iglesia. Esos van a ser los tiempos peligrosos. ¿Y dónde se va a manifestar? Bueno, se va a manifestar en la sociedad en general, ¿sí? Pero también se van a querer meter dentro de la iglesia verdadera, y obviamente la mayor manifestación va a ser en lo que podríamos decir la gran variedad de sectas que existen, donde muestra la apostasía que está profetizando aquí el Señor. Estuvimos viendo ayer un poquito acerca de la característica donde dice que son amadores de sí mismos, ¿verdad? Son tremendamente egoístas, ¿verdad? El punto de partida de su amor es su propia naturaleza caída, y van a entrar en guerra porque va a generar un menosprecio hacia los demás, y van a entrar en guerra contra cualquiera con tal de que ellos puedan alcanzar lo que ellos anhelan. Y eso se ha metido dentro de las iglesias y se predica un evangelio o un mensaje donde el ser humano es el centro y Dios tiene que suplir todos sus caprichos y sus necesidades. Avaros, dijimos, aquel amor al dinero, ¿verdad? Ese materialismo, ¿de qué le sirve al hombre conquistar el mundo y perder su alma, ¿verdad? Y cómo las iglesias o sectas, ¿verdad? Vemos tan claramente que buscan hacer mercadería de las personas, ¿verdad? Y también vimos acerca de vanagloriosos, esas personas jactanciosas, ¿verdad? Que son las megas estrellas que podríamos llegar a decir de que son más importantes que cualquier otro ser humano, ¿verdad? Y hasta hay que sacar turno, ¿verdad? Hay que sacar turno para poder verles y hablarles, ¿sí? Y bueno, aún en las iglesias sucede, ¿verdad? Esos super pastores, profetas, apóstoles, ¿verdad? Y se llenan de un montón de títulos y tienen la particularidad de alabarse a sí mismos, ¿verdad? Y hacer ver lo excelente que ellos son. Lo cierto es que, ¿se acuerdan Nabucodonosor? Él también se levantó y este es el reino que yo he creado. No, hermanos, no hay nada que podamos hacer separados de Él. Y si hay algo que lo pudimos hacer fue porque Él nos lo permitió. Y Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da el poder, Él es el que preparó las buenas obras de antemano. No caigamos en esa jactancia. Allí en Daniel capítulo 4, en el versículo 26, ¿se acuerdan? Dios había castigado a Nabucodonosor, ¿verdad? Y dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego de que reconozcas que el cielo gobierna. Hasta que reconozcas que el cielo gobierna. Y saben, cuidado cuando nos levantemos con vanagloria, con jactancia, ¿verdad? Dirían algunos, hinchado como garbanzo en agua, ¿no? Porque Dios va a tratar con esa soberbia.
Bueno, la siguiente característica dice son soberbios, ¿sí? Orgullosos, arrogantes, tienen un concepto demasiado alto de sí mismos. La palabra de Dios nos llama a que tengamos un concepto, dice, correcto. Romanos capítulo 12, tenemos que tener un concepto, pero no tiene que ser ni alto ni bajo, tiene que ser un concepto, podríamos decir, equilibrado conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto, o sea, soberbia, orgullo, arrogancia, más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, debe tener un concepto y no debe ser ni más alto ni más bajo. Están aquellos que yo no puedo nada, yo no sirvo, yo no esto. Es un orgullo, vamos a decir así, del otro lado del péndulo, ¿sí? Porque la idea es tener un concepto correcto conforme a lo que Dios nos dice. El concepto correcto que puedo llegar a tener es solamente si me baso en lo que Dios dice de mí. Si tengo un bajo concepto, es porque no estoy creyéndole a Dios y creo que mi concepto es más importante que el de Dios. Por eso dice, sino que piense de sí con cordura, no con gordura, sino con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y la medida de fe va a ir creciendo, nuestra fe va a ir creciendo a medida que vamos conociendo más la palabra y vamos conociendo más al Dios de la palabra. Podríamos decir que el extremo sería, de soberbia, sería la humildad. La humildad crece cuando vamos conociendo más quién es Dios y le damos a Dios el lugar que Él debe tener y nosotros ocupamos el lugar que nosotros debemos tener. ¿Sí? Pero en medio de la soberbia y de la jactancia y de la arrogancia y del orgullo, ¿verdad? Estos hombres se levantan, ¿verdad? Pedro nos habla acerca de que son atrevidos, que son contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, o sea, refiérase a las potestades superiores. Judas también dice así en el versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Entonces, ¿cuántos de estos se levantan, verdad, dentro de esa secta? Ah, te atamos, Satanás, te desatamos, te hacemos doble nudo, ahora te hacemos una llave, no sé, pareciera que es el Señor reprenda, Él es el que sabe. Dios es el que sabe qué permite y qué no permite. Dice que son blasfemos, eso tiene que ver con el irrespeto, ¿verdad? La irreverencia hacia Dios. El pecado imperdonable habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay gente que cree que hoy puede llegar, vamos a decir, a perder la salvación si blasfema contra el Espíritu Santo. Bueno, ese pasaje está en un contexto muy claro en donde al Señor Jesucristo le acusaban de que lo que Él hacía lo hacía en el poder de Belcebú. O sea, tenían a Dios hecho hombre delante de sus mismos ojos, demostrando el poder de Dios y ni aún así creían, bien como Faraón. De hecho, más adelante va a mencionar a Janes y Jambres, ¿verdad?, que eran aquellos magos que tenía justamente el faraón de Egipto y que querían imitar los milagros, ¿verdad?, los milagros que hacía Moisés y Aarón, ¿verdad?, y la vara,
ellos querían imitar. De hecho, el diablo ha buscado estar imitando el poder de Dios. Así que cuidado cuando por ahí, viste, personas que van detrás, quieren el sensacionalismo de los milagros, ¿verdad? Ese sensacionalismo de los milagros, y no todos los milagros son de Dios, ¿sí? Y podríamos decir así, al diablo no le molesta nada darte 2 o 3 milagros y después que vayas a sufrir toda la eternidad con él porque estás creyendo un falso evangelio. Cuidado. Desobediente a los padres. Si no será eso una característica de nuestros tiempos, ¿no? Pareciera como que hoy los hijos le reclaman a los padres que no le obedezcan ellos a ellos. ¿Se entiende? Pareciera que fueran los hijos los que le reclaman a los padres que ellos no le estén obedeciendo a ellos. Y lamentablemente, ¿verdad? Vemos cotidianamente la falta de respeto, esa falta de obediencia, bueno, aún la falta de educación y de corrección, porque hasta el mundo le ha dado las herramientas, ¿verdad?, a los niños. No estoy diciendo de aquellos que abusan, pero, ¿viste?, no los regañes, no los castigues, no les diga nada que los haga sentirse fracasados, ¿verdad? Y hemos formado una generación bueno, le llaman los ninis, ¿verdad? Ni estudian ni trabajan, pero que son tan débiles de carácter que ante el fracaso, en vez de levantarse y sobreponerse, no les digas nada que los vaya a sentir, ay, que no. De los fracasos se aprende. De los fracasos se aprende, ¿sí? Ay, que si te habló mal, viste, le dieron, podés denunciarlo, si te pegó, podés denunciar y meter en la cárcel a tu padre. Porque, pero claro, después vienen y dicen, mirá, tu hijo, tenés que educarlo. Pero si te sacan, obviamente sabemos nosotros como iglesia que debemos enseñar, que debemos educar, que debemos instruir, que debemos dar oportunidades, que debemos corregir, que debemos orar, que debemos ayudarles a que nuestros hijos no sean así. Y padres debemos estar dispuestos a pagar el precio. Ingratos. Ahí la idea es que son desagradecidos, ¿verdad? Son desagradecidos. Hay personas que llegan a forjar una personalidad tan desagradecido que hasta es desagradable estar con ellos, ¿sí? Desagradecidos, creen que ellos se merecen todo lo que se les da. Por eso no agradecen, porque se lo merecen, ¿sí? Y a veces no tienen ni la menor idea de lo que cuestan las cosas. No tienen la menor idea de lo que cuestan las cosas, ¿verdad? Y por eso son desagradecidos con sus padres, con sus maestros, son desagradecidos con el gobierno, son desagradecidos con todo, ¿verdad? El Señor nos dice allí en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aprender a dar gracias en todo, ¿verdad? Cuando habla allí de llevar todas nuestras cargas, todos nuestros afanes, en Filipenses capítulo 4 dice así, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Es sumamente importante para el creyente que sea agradecido. De hecho, el tremendo peligro que hay, que nos habla allí en Romanos, justamente lo que fue la falta de gratitud, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanzas de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ingratos, impíos, o la idea es irreverente,
La palabra allí tiene que ver con que son malvados, con que son perversos, ¿sí? Y sabemos que la maldad de este mundo se va a multiplicar y lo podemos ver claramente, ¿verdad?, en nuestra realidad, pero vemos también cómo el amor de muchos se ha enfriado. Y la idea de acá de impíos o de irreverentes es esa falta de respeto por lo sagrado. Y la iglesia es sagrada. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Muchas veces hay una falta de respeto, muchas veces de los creyentes para con la iglesia, para con los siervos. No estoy hablando para contra estos falsos maestros, estos mercaderes de la fe, ¿verdad? Estos mercenarios de la fe. No, estoy hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. La falta de respeto o la maldad o lo perverso, ¿verdad?, de todo esto. Vamos a dejar por ahí el lunes, sería ya, ¿sí, no? Porque hoy viernes, el lunes vamos a continuar viendo las características, el modus operandi y lo que Pablo le aconseja a Timoteo, obviamente lo que Dios nos aconseja que debemos hacer nosotros también, ¿sí? Damos gracias al Señor por lo que fue también la tarde de ayer, la conferencia, ¿verdad? Allí con nuestro hermano Román Sibiliotti, compartiendo la palabra. Hoy a las 7 estamos de vuelta y va a estar nuestro hermano Jaime Loaiza, de Perú, él sirviendo en Estados Unidos, creo que me dijo cerca del río Mississippi, por ahí, fundando iglesias, ¿sí? Entonces, les invito a que hoy puedan conectarse nuevamente a las 7 de la tarde. Creo, Dios y Padre Celestial, amado Dios, podemos ver, Señor, que todo esto se está cumpliendo, Señor, y que es terrible. Pero, Padre, como empezamos, Señor, sabemos que tú sigues estando en el trono, que tu iglesia está firme y que tu evangelio sigue teniendo poder. Ayúdanos, Señor, a que podamos abrir nuestras bocas, Señor. Nosotros estábamos en esa condición o peor, Señor. Y fue tu evangelio, fue Cristo, Señor. Fue tu Espíritu Santo, el poder de tu palabra, Señor, la que transformó nuestras vidas, no solamente nuestro destino eterno, vida eterna, nunca más al infierno, no pereceremos jamás, sino que también transformó nuestra realidad en la actualidad. Y Padre, ruego para que en este fin de semana, Señor, seas tú también usándonos para que podamos ver vidas que sean tocadas, transformadas, que podamos ser instrumentos, que podamos ser siervos útiles en medio de estos tiempos peligrosos. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Un abrazo grande ahí, Dani, doña Socorro, Julia y aquellos otros hermanos que estén allí conectados que no alcanzo a ver. Que tengan una excelente jornada. Con algunos nos vemos esta noche, con otros nos veremos el lunes. Y no dejen de congregarse, no dejen de apoyar allí sus iglesias, la obra del Señor, ¿sí? Nos vemos, bendiciones.